maximizar o minimizar. La política de endeudamiento también es algo importante que el gerente financiero tiene que diagramar, ¿no? Por ejemplo, la concatenación de los servicios de deuda tiene que estar en función al nivel operativo que tiene la empresa. No nos tenemos que basar, por ejemplo, en otros ingresos, sino en los niveles de operación. El nivel de operación, lo que sabemos hacer, eso es parte del negocio, y el endeudamiento tiene que venir por lo que sabemos hacer. Por ejemplo, no basarnos en que tenemos ahí algunos activos que tenemos que quemar y de ahí va a venir el dinero, por ejemplo. El dinero tiene que venir de la actividad económica per se. Esa debe ser más o menos la idea fundamental o fija, ¿no? Es que no por ejemplo, bueno, vamos a tener plata porque vamos a vender una camioneta. ¿Cuántas tenemos? 4, con 3 es suficiente, hay que vender una. Y con eso tenemos plata, ¿no? Eso es apagar un incendio. Pero lo cierto es que el nivel de endeudamiento tiene que venir como respuesta del nivel de producción que yo tenga y ventas. Entonces, conforme yo esté generando actividad productiva, hago y vendo, hago y vendo, hago y vendo, de eso tiene que venir la decisión del servicio de deuda. Y obviamente, el contrato de crédito que yo tenga de mi proveedor o operativo, mi proveedor financiero, etcétera, tiene que estar justamente en función a esa dinámica, a la dinámica del negocio. Eso es clave, ¿no? Vamos a tocar el tercer punto, que es un punto importante, dice, lo voy a leer tal cual, dice: mayor apalancamiento financiero implica mayor riesgo financiero. Obviamente, si es que yo me estoy apalancando, significa que yo estoy debiendo cada vez más de lo que yo puedo responder legalmente. En el tema de mercado hay una cuestión subjetiva que me indica que mi producto es aceptado o mi servicio es aceptado por el mercado, tiene una buena rotación, tiene un buen posicionamiento, y esas variables subjetivas, mediante una metodología que yo escojo cuál, la objetivizo y la hago numérica y me dice que puedo responder. Pero así trabajan, digamos, las personas que hacen negocios en los bancos, sectoristas, gerentes de crédito, etc. Pero realmente lo que legalmente yo puedo responder es 1, pero me están dando 3. Cuando esto supera la expectativa subjetiva, comienza lo que se llama el sobreendeudamiento. Ya eso es un tema no peligroso, sino letal, ¿no? Entonces, tenemos que tener clarísimo que cuando el apalancamiento comienza a incrementarse, obviamente que el riesgo financiero también se comienza a incrementar. Si el apalancamiento se incrementa y el riesgo se incrementa, pues la tasa de costo también se incrementa, ¿correcto? El dinero comienza a costar más caro, es más escaso, en menos plazo, menos tiempo, mayor tasa y peores condiciones que las que tenía antes. Eso incrementa el riesgo financiero. Ahora, nosotros siempre decimos riesgo financiero, se incrementa el riesgo, baja el riesgo, se incrementa el riesgo, pero ¿qué tanto? Ese es trabajo del gerente financiero. El gerente financiero no puede decir solamente con esto se incrementa el riesgo financiero, no. Él tiene que decir, está obligado a decir, con esto se incrementa 2.58 el riesgo financiero y con esto quedaríamos con un riesgo financiero de 7.34. Esa es la expresión idiomática en una reunión de directorio de un gerente financiero. Sería una falacia si él dice, por ejemplo, y con esto me parece que el riesgo financiero va a subir. Ese no es un gerente financiero, está amargando a un gerente financiero, ¿correcto? El gerente financiero tiene que tener clarísimo todos los procesos de operación que tiene su negocio, y en cada eslabón del proceso operativo tiene que calcular cuánto es el riesgo, tanto operativo como financiero. Riesgo operativo que está involucrando las personas, los activos y bienes de capital provenientes de una inversión con el propósito de hacer producto terminado. Y el riesgo financiero como la cantidad de pérdida que yo obtendría o el incremento del costo financiero que yo podría obtener
en función a la falla de algunas cosas operativas que estén involucrando un desembolso de dinero, tanto de préstamo como de terceros como propio. Entonces, cada vez que nosotros vemos los eslabones de la cadena de producción de mi negocio, en cada eslabón tengo que tener un número porcentual que, sumado algebraicamente, me da el riesgo del negocio. ¿Quién hace esa chamba? El gerente financiero, justamente, hace ese trabajo. El gerente de operaciones le tendrá que dar, o el gerente general le tendrá que dar la información necesaria para que él haga su trabajo. Pero el cálculo del riesgo financiero del negocio, ese número lo pone el gerente financiero y se responsabiliza por ese número. ¿Correcto? De manera que ahora, por ejemplo, cada vez se encuentra menos mal, a gerentes financieros que no sepan cómo calcular el riesgo. Cada vez hay menos mal. Pero antes no, decía la tarjeta gerente financiero y no sabía que era un valor actual neto, ¿no? Ahora no. ¿Por qué? Por la competencia. La competencia es tan ardua actualmente y hay tanta vulnerabilidad en los negocios que necesitamos capacitarnos permanentemente. Es una necesidad, ya no es un lujo, es una necesidad. Entonces el gerente financiero en la política de endeudamiento, lo primero que tiene que calcular es cuánto es la tasa porcentual del riesgo financiero que tiene el negocio producto del apalancamiento financiero de la empresa. Y luego de esto viene esta presentación que nadie entiende por qué está esa presentación así, pero lo que se trata de explicar es lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que alguna persona se queda con su carro botado por ahí porque se le desinfla una llanta, ¿no? No sé, de repente pisó un clavito o algo, no sé, en la carretera, una aleta de tiburón, no sé. La cosa es que se le bajó la llanta, ¿no? Entonces, para poder reponer esa llanta, nosotros tenemos varias posibilidades con herramientas, ¿no? Mira, tenemos este grupo de herramientas que, si tú ves, con este grupo de herramientas nosotros podemos sacar esta llanta y reemplazar con la llanta repuesta, ¿no? Por último, este grupo de herramientas, que es de mayor precisión, también se podría utilizar para poder cambiar esta llanta. En un cajón de herramientas como este, que puedes tener cosas hasta de zapatero, ¿no? Que necesitas tú de repente una llave más fuerte, no una herramienta de zapatero para poder sacar una llanta. Pero en una emergencia también podrías utilizar estas herramientas para poder sacar la llanta. Te hace demorar un poco de repente, ¿no? Pero si no tienes nada de eso, puedes escoger un grupo de herramientas de este tipo, de mano, de bolsillo, de mecánico pero de bolsillo, y también con un poco más de esfuerzo y un poco más de tiempo, con esto también tú puedes sacar esta llanta y cambiarla. Pero si quisiéramos encontrar cuál es la mejor herramienta para poder sacar esta llanta, es una sola, que es esta de acá, y que ha estado ahí pero que no se ve muy bien. Una llave de ruedas. Una llave de ruedas es suficiente y es mucho más rápido, que tiene palanca, está hecha justamente para sacar una llanta, y es la mejor alternativa que podríamos tener de todas estas, porque es la mejor herramienta que se puede utilizar para sacar la llanta. Cuando nosotros estamos trabajando en finanzas, no podemos dar el lujo de ir probando y probando y probando y probando cosas. Tenemos que usar directamente lo mejor, la mejor herramienta para poder trabajar, ¿no? Y normalmente el trabajo de finanzas la hacemos desde Excel, y Excel es una buena herramienta para trabajar en finanzas, solo que a veces no la utilizamos bien, ¿no? Y no estamos hablando de los comandos de Excel ni las funciones de Excel. Una función, por ejemplo, para poder calcular el valor actual neto, BNA, o una función TIR, o una función para calcular depreciación, o una función para diagramar un flujo de caja, o funciones para hacer servicio de deuda, o para calcular matemática financiera. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de herramientas que podemos usar y que vienen en Excel, pero que no las estamos usando porque estamos usando de repente estas herramientas. Pero vamos usando directamente la mejor. Y quizás para cosas puntuales, ¿no? Entonces, he traído algunas hojas de cálculo que se las voy a dejar
para que ustedes puedan hacer uso de las herramientas que más o menos van a ver, y que son 3 o 4 herramientas nada más, pero que son bastante útiles, ¿no? Que cada vez que nosotros tenemos un trabajo cotidiano, le vemos la utilidad, ¿dónde podemos utilizar esta herramienta? Entonces el siguiente paso era herramientas para el control financiero. Acá tenemos en esta hoja de cálculo un estado financiero base, obviamente. De lo que se trata es de más o menos en una estructura de balance dónde están los datos y la información que necesitamos para hacer un control financiero, ¿no? La vez pasada en una sesión también hicimos el tema del análisis DuPont de control financiero. Acá vamos a ver de dónde se saca esa información. Y luego hicimos también el ratio baremo Z para poder determinar en qué momento puede estar una empresa en situación de quiebra, ¿cierto? Entonces, eso es clave. Claro, esto no lo trabajamos con resultados de ahora, es decir, pucha, estamos en quiebra. No, sobre los estados financieros proyectamos estos ratios y esos indicadores con la finalidad de poder advertir en el tiempo que podría pasar con la empresa. Entonces aquí ustedes van a ver en el momento que lo estudien, van a ver que de este estado financiero calculamos, se saca la información para el análisis DuPont de control financiero. Tenemos la utilidad neta, las ventas, y es jalado, es linkeado, es hipervinculado de la información que está en los balances, ¿no? Y en el estado de ganancias y pérdidas. Con esto nos da un margen de beneficio, está calculado acá. Esto nos indica la rotación del activo y este producto nos indica la rentabilidad. Nosotros hubiéramos hecho tranquilamente la rentabilidad dividiendo la utilidad neta entre el activo total. Si nosotros estamos multiplicando todo esto por todo esto, es decir, se están eliminando las ventas que están en el denominador acá, se eliminan con las ventas que están en el numerador aquí. Sin embargo, lo interesante de este sistema DuPont es que necesitamos mantener gráficos sobre el margen de beneficio y gráficos sobre la rotación del activo. Esto me va a dar las decisiones o las directivas que yo tengo que dar a nivel operativo para que tomen decisiones empresariales con el propósito de que el ROI no baje o la rentabilidad sobre la inversión no baje. Entonces, si yo calculo solamente rentabilidad sobre la inversión, como hicimos en la hoja de cálculo, eso puede ser una proyección, pero el tema está, ¿qué tengo que hacer antes de eso para que el ROI no baje? Y lo que tengo que hacer es 2 cosas fundamentalmente. Primero, el margen de beneficio y luego la rotación. Porque no solamente es lo que estoy ganando cada vez que vendo un producto, sino la velocidad con que se vende ese producto, que es lo más importante. Hay un autor sobre un libro que se llama La Meta, no sé si han leído ese libro, La Meta, lo recomiendo. Es Eliyahu Goldratt. Eliyahu Goldratt escribe este libro La Meta hace un buen tiempo, ya Eliyahu Goldratt no está con nosotros, pero él escribe el libro La Meta en función a que se dio cuenta en la consultoría cómo las cosas obvias se podían dar y estaba la solución a la vuelta de la esquina, sino que la gente no se daba cuenta. Y él acuña una expresión que se llama throughput, que es justamente la velocidad con que las personas jurídicas hacen el dinero. La rotación del producto forma parte del throughput. Y él menciona que la meta de un negocio es justamente ganar dinero. Y está en función al incremento del throughput, la disminución de los inventarios y la disminución de los costos de operación. Y si nosotros estamos tratando en lo posible de ver el valor económico financiero, que es el EVA, y lo traducimos a la parte económica, encontramos justamente estos conceptos a nivel operativo que nos dan la riqueza de una empresa. Y el sistema DuPont de control financiero está invocando justamente eso. Por un lado, ¿cuál es el margen de utilidad cada vez que estoy vendiendo mi producto? Y por otro lado, ¿cuál es la velocidad con que estoy vendiendo ese producto? Entonces,
no necesariamente, si es que tú tienes un buen margen, eso es bueno. No necesariamente si tú tienes una velocidad de vuelta, solamente es bueno. Tienes que tener las dos cosas para poder, como dice Goldratt, mantener un throughput interesante, ¿no? Entonces, el análisis, de control financiero no está justamente en esta parte de la indicación del ROI, sino está en monitorear estos dos valores y contrastarlos en el tiempo, monitorear y contrastarlos. Ahí está, digamos, la riqueza del concepto, ¿no? Y lo segundo es, esta tiene una rentabilidad de 20.54%, creo que es. Y tenemos acá el cuadro del test de Altman o el baremo Z. El baremo Z toma información de los estados financieros y con estos pesos que ya están determinados justamente en el estudio de investigación que hizo Altman, genera un valor ponderado. La sumatoria de este valor ponderado va a una tabla que es esta y ve cuál es el nivel o la evaluación que tiene esta empresa. Por ejemplo, si este Z, que es 3.13 acá, hubiera salido menos o igual a 1.8, hay un serio peligro de riesgo, o un serio peligro de quiebra, perdón. Si está en 1.81, 2.99, la evolución futura no resulta clara, es decir, no estamos muy seguros. Pero si está superior a 2.99, no existe ningún peligro sobre riesgo financiero, lo que significa que todo estamos bien. Esta empresa tiene un baremo Z de 3.13, digamos que está bien, ¿no? ¿Dónde está el límite? El límite estaría acá, en el 2.675. Ese es el valor diferencial del fracaso empresarial, 2.675. Tendríamos que tener entonces un límite menos de 2.675, tenemos que ponernos ya alertas. Pero si estamos en el valor menos de 1.8, entonces estamos en peligro de quiebra. ¿Correcto? El Indecopi, mediante el Indecopi tenemos una norma, una ley que es la ley concursal. El Indecopi, sobre todos los términos de competencia, tiene procedimientos concursales. El procedimiento concursal da cuenta de que si una organización no tiene, digamos, cómo pagar sus deudas, tiene falencia económica, en algunos casos, si es que, digamos, hace un plan de reestructuración patrimonial, se le podría dar una nueva oportunidad para que pueda cubrir sus deudas y sus acreedores no lo ejecuten mediante los títulos valor que tienen por los créditos, ¿no? Entonces el Estado peruano, mediante esta ley, está dándole una oportunidad a las empresas que, si la merecen, tienen flujos de caja positivos, presentan una posición económica y financiera y de mercado que sea coherente con lo que está sucediendo, entonces tiene una nueva oportunidad. Pero si es al contrario, entonces se liquida la empresa, ¿no? Y eso para evitar la quiebra de las empresas, es decir, para que una empresa no quiebre. Es preferible que una empresa se liquide antes que la empresa quiebre, ¿no? ¿Y por qué es letal cuando quiebra? Porque cuando quiebra una empresa sucede una crisis en el sistema. Y esta empresa quebrada puede retrotraer, digamos, a otras empresas para que le suceda lo mismo. Mientras que una empresa, cuando sucede esto mediante la ley concursal, se liquida, sale decorosamente del mercado, sale sin hacer olas, nadie se preocupa ahí y sale del mercado. Cuando una empresa quiebra, el viernes para el lunes ya no hay empresa. Cuando una empresa se liquida, sale en un tiempo adecuado que tiene que ser calculado desde el punto de vista económico y financiero y de mercado. Entonces es bastante diferente. Cuando una empresa quiebra, las cosas se rematan. ¿Esto cuánto vale? 100.000. ¿Postó para 100.000? Nadie. Según la ley, 15% menos. 85, nadie. 15% menos, y así. Cuando tengo un sol, me compro. Mientras que en una empresa se liquida, no, eso va a subasta. 100 es el precio de base. Nadie da 100, listo, desierta. 105. ¿Cómo? Si estaba 100, sí, pero nadie quiso. 105, ¿quién da más? 105, bueno, 108, 109, 111, 115. 115 se vendió 115. Sin embargo, eso estaba tasado en 100.
adquieres un valor adicional en una liquidación por todos los activos que en una quiebra, ¿no? Además que en una quiebra por 7 años ya no puedes hacer empresa, no puedes tener cuenta corriente, no te puedes casar, no puedes salir extranjero, no puedes hacer nada. Mientras que en una liquidación tú puedes formar otra vez, con ciertas restricciones, otra empresa, ¿no? Entonces, es conveniente mantener un control financiero con estos ratios, pero el consejo es que esto se haga con estados financieros proyectados y se le tome el pulso al ratio del baremo cero. Acá tenemos otra empresa, esta empresa es Congenor, es otra empresa. Aquí la rentabilidad es menos 0.22, hay una rentabilidad negativa acá, y acá el baremo es 2.278. Con 2.278 la anterior empresa era 3.3, me parece, o sea, no tiene ningún problema, pero con 2.278 ¿qué tal está? Está menos que 2.99, pero más que 1.6, y está menos que 2.67. Digamos que está menos que el mínimo para poder preocuparse, ¿no es cierto? Pero estamos en ámbar, no estamos así tranquilos, sino estamos en ámbar. La otra empresa tiene una rentabilidad de 5%, 5.98%, y tiene un baremo de 0.94%. Esta empresa sí tiene problemas, con un baremo Z de 0.94%, entonces sí tenemos un problema, 0.94, está a menos de 1.6, entonces está en una situación grave de riesgo. Eso tiene una ventaja, que cuando la empresa, por ejemplo, está en 1.6, está en una situación de quiebra, pero de repente puedes salvarla. Manejas tú los ratios, manejas los valores, y en función a eso tomas decisiones para que salgan esos valores y sale adelante. Pero cuando ya está muy bajo, menos que 1, es bastante difícil eso. Yo he estado trabajando en reestructuración patrimonial casi 3 años y medio, y he visto estas cosas en empresas que han estado en el Indecopi. Entonces, cuando están con 0. Este es un caso, por ejemplo, 0.944, ya es bastante difícil remontar eso, ¿no? Es bastante difícil. Pero cuando estamos bajo este valor todavía, hay una solución. Claro, demora 1 o 2 años, de repente 2 años y medio, pero se sale adelante. Pero cuando está esto, es como la caída libre. La caída libre y un valor que pasa el G, ya no hay cómo levantarse el avión, ya no hay cómo ya. Entonces, igual acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Dale, una vez. ¿Seguro? Ah, bueno. Bien, vamos a ver otro archivo acá. Hay algunos archivos que vienen con clave. La clave son las primeras 5 letras del nombre del archivo. Esto se llama solicitud de financiamiento. Vamos a suponer que tú estás dando financiamiento a tus clientes, ¿correcto? Entonces, tú los estás categorizando a los clientes. Como se llama solicitud de financiamiento, ¿cuál será el nombre de la clave? Solic. Las 5 primeras, ya está. Solicitud de financiamiento. Entonces, ¿cuál es el código del cliente? El código del cliente es 3. Muy bien, ¿cuánto es la solicitud de crédito? Son 6.500. Muy bien, ahí sale toda la información. Esto aparentemente es un comando de buscar base de datos, pero es clave. Cuando nosotros trabajamos normalmente en finanzas, en cualquier área de las finanzas, de cobranzas, etc., y calificamos un cliente, por ejemplo, no tenemos pues 40 clientes, 50 clientes, podemos tener un montón de clientes. Necesitamos
necesitamos entonces trabajar con bases de datos. Y de esas bases de datos, dependiendo qué datos necesitamos hacer un cuadro donde podamos extraer esos datos. Entonces, este archivo lo que hace es justamente eso. De una base de datos que está aquí, esta es la base de datos, se está extrayendo ese valor. Y por ejemplo, el mismo cliente quiere ahora 10.500. Muy bien, se le puede dar 10.500. ¿Y qué pasa si quiere 20.000? Desaprobado. ¿Por qué? Porque la autonomía no es para 20.000, es para menos. No tiene una autonomía de, no sé, de repente 12.400. Entonces, está desaprobado ese crédito. Y acá está saliendo el nombre del cliente, el nivel de riesgo que tiene el cliente para la empresa, la clasificación, la autonomía, el saldo de crédito que no le podemos dar, excepto de repente que ponga garantía, etcétera, etcétera, etcétera. Y la calificación está desaprobada. Y eso está justamente acá. Entonces, esto es para que ustedes puedan revisar cómo se está extrayendo de esta base de datos. Tenemos el código del cliente, el nombre del cliente, el nivel de riesgo, que el nivel de riesgo que está cambiándose permanentemente, porque este cliente puede ser riesgoso ahora, pero no es riesgoso pasado, ¿no? ¿Y cuáles son los montos más o menos para este cliente que referencian una calificación de riesgo? Dependiendo su calificación de riesgo, que tú la pones, yo he puesto la que tiene la SBS, pero tú pones tu propia calificación de riesgo, tu propia denominación, y de acuerdo a eso pones los niveles de monto que es posible que se le pueda otorgar en función a la cantidad de categoría de riesgo que tiene, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Con los comandos que están acá. Este comando es un comando buscar. Entonces hay buscar P, que es buscar vertical, y buscar H, que es buscar horizontal. Este es buscar horizontal. Aquí está, buscar H, buscar horizontal. Y este de acá es buscar B, que es buscar vertical. Entonces simplemente hay que editarlo y hay que ver de qué manera se ha elaborado, cómo se ha diagramado la base de datos, y así como lo puedes hacer para 10, lo puedes hacer para 100, para 1000. Este archivo se llama Bodega de San Isidro, y dice, el texto dice lo siguiente, dice: la tienda cuenta con 3 departamentos especiales: abarrotes, ferretería y farmacia. La gerencia está pensando en abandonar los abarrotes, que últimamente presentan una pérdida operativa, y la información es la siguiente. Como estamos viendo acá, abarrotes tiene las ventas, costo variable, su margen, sus costos o gastos fijos, y su resultado es menos 10.000. Ferretería tiene su resultado 10, sus resultados es 40, y farmacia sus resultados es 5. Si hacemos una sumatoria algebraica, es obviamente 35, tanto en resultados totales como algebraicamente, es 35. Entonces, los supuestos son los siguientes. Dice, la única alternativa es eliminar o continuar con abarrotes. Es decir, tomamos la decisión de eliminar abarrotes o tomamos la decisión de continuar con abarrotes. Los activos totales invertidos no serán afectados por la decisión. Es decir, no hay ninguna liquidación de los activos tomando la decisión de quedarnos con abarrotes o eliminarlos, ¿no? El espacio vacante quedará ocioso y los costos fijos inevitables se mantendrán. Se mantienen los costos fijos inevitables, porque hay costos fijos que se pueden evitar y otros que definitivamente no se pueden evitar, ¿no? Entonces la idea es encontrar la sugerencia, si nos quedamos con abarrotes o no nos quedamos con abarrotes. ¿Por qué? Correcto, si aparentemente tú dices acá, muy bien, no eliminamos abarrotes. Dices, eliminamos todo lo que es abarrotes. Si eliminamos abarrotes tenemos 45, pero hay costos fijos que son inevitables. Es decir, esos costos fijos inevitables hacen esto. Podemos borrar todo lo de arriba, pero el costo fijo inevitable no. Correcto. Entonces, si nosotros eliminamos abarrotes,
probable es que perdamos 15. Lo más probable es que perdamos 15, ¿no? Y eso sucede con muchos negocios. Hay negocios que lamentablemente nosotros tenemos que implementarlos con el propósito de que nos generen utilidades ponderadas. Implementamos este negocio para tener utilidad ponderada. Pero ese negocio que nos está dando pérdidas, quisiéramos eliminarlo, ¿no? Pero la eliminación de eso va a disminuir las utilidades ponderadas de todo el negocio, ¿no? O de todo el grupo. Entonces, este es un caso, por ejemplo, es un caso de la vida real, un caso de Lima, sino que se han eliminado ceros y cosas para evitarlo. Este es un archivo interesante porque vamos a empezar por acá. Acá tenemos un cuadro de mando integral. Esos son conceptos aislados que pueden servir para un control financiero. Este es un cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral tiene dos posibilidades de ejecución. Uno, que responda a un balance scorecard, que es el control sobre un plan estratégico, pero mediante indicadores. Y el segundo, que tenga un sistema de entrada y salida. Y esta es la segunda parte. Para el control financiero, el cuadro de mando integral tiene un sistema de input-output, entradas y salidas. Entonces, acá tenemos las entradas. Las entradas son estas. Las entradas son número de camisas a producir, tantas. Precio de la tela, tanto. Cantidad de tela por camisa, tanto. Precio de electricidad, material auxiliar, suministros de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Estos que están aquí en azul son celdas de input. Y las celdas de input son, como su nombre indica, input. Ahí está, es una celda de input. Todas son celdas de input. Sin embargo, hay una zona que son celdas de output, de salidas. Es decir, si yo cambio los valores que están acá arriba, me impactan sobre los resultados que están acá abajo. Si yo cambio un valor aquí, me impacta sobre el costo total, costo unitario, la materia prima, la mano de obra directa, el costo indirecto, la materia prima directa, la mano de obra directa, etcétera, etcétera, etcétera. Me está impactando tanto en cantidades monetarias como en cantidades porcentuales, porque a mí me está interesando la estructura del costo a costo directo. Esa parte me interesa, ¿correcto? Entonces, si yo cambio acá estos valores van a cambiar. ¿Cómo es una celda de output? Una celda de output es o linkeada, o hipervinculada, o formulada. Acá, por ejemplo, esta celda de output está viniendo de confecciones. Y confecciones está aquí. Es decir, este es el cuadro de mando integral y estos son confecciones. Y aquí está confecciones. Todas estas celdas que están acá abajo están viniendo de confecciones. Todas. Viene de confecciones. Esta, bueno, está formulada, pero viene de la formulación de esta misma pestaña que se llama cuadro de mando integral. Entonces, o está hipervinculada o está programada, ¿no? Entonces, en este caso está programada y las de arriba están hipervinculadas. ¿Y qué tenemos acá en confecciones? Vamos a confecciones y encontramos toda la hoja de cálculo que hace la estructura de costos y el comportamiento operativo de esta empresa que se llama Confecciones El Buen Vestir, que está haciendo camisas y que está trabajando operativamente. Acá está la fábrica, tiene 100 metros cuadrados, el alquiler de la fábrica cuesta $1000 mensuales. ¿Y estos $1000 mensuales dónde están? Están viniendo justamente del cuadro de mando integral, porque el input no está aquí, el input está en cuadro de mando integral. De manera que cuando cambio en cuadro de mando integral, el alquiler de la fábrica, si le cambio el precio acá y se activa en esta hoja de cálculo. Y así sucesivamente. Tenemos acá el valor de las maquinarias, el seguro, la capacidad, los operarios, la maquinaria de cortar número 1, la número 2, cuánto gana el supervisor, la máquina de coser, la mano de obra directa, la indirecta, los operarios, la tela, todo. Y aquí está la solución para poder calcular
justamente el costo total del pedido, el costo unitario, todo. Pero este ejemplo no es para una estructura de costos, que ya está desarrollada, sino es para ver de qué manera efectiva estoy generando un cuadro de mando integral. La parte administrativa está aquí, gasto de administración, costo de pedidos, etcétera. De tal manera que si yo cambio algo, cambian también los resultados, ¿no? Vamos a suponer, ¿qué pasa si es que, no sé, el número de camisas ya no son 100, sino son 80? Esos son los resultados. ¿Qué pasa si el precio de tela baja a 8? Esos son los resultados. Y así sucesivamente. Entonces, si yo cambio algún valor acá, en input, cambia automáticamente su valor en output, ¿no es cierto? Bien. Pues esta hoja de cálculo nos va a servir para poder determinar justamente qué son escenarios. ¿Qué son escenarios? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cómo trabajo el tema de escenarios acá? Porque imagínate que yo tengo un escenario donde cambian en simultaneidad valores. Cambian los valores simultáneamente y yo quiero saber cuál es su impacto al cambio de esos valores, ¿no es cierto? Pero lo tendría que hacer a mano permanentemente. Y además no estoy administrando mi hoja de cálculo. Yo quiero administrar mi hoja de cálculo con el propósito de que me facilite esto. Además, otra cosa, yo quiero generar los escenarios para poder hacer un informe. Yo quiero hacer un informe directamente. Normalmente cuando eso lo hacemos a mano, es decir, hacemos la hoja de cálculo, hacemos celda por celda, después copiamos, pegamos en Word, etc., es una lata porque nos demoramos una hora y media solamente haciendo el informe. Mientras que de esta manera lo único que hacemos es clic y listo, ya están los cuadros, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a poner los valores originales que tenía antes. Bien, vamos a ir acá a datos. Y en datos vamos a ir a análisis de escenarios. Nos vamos a datos, de datos nos vamos a análisis y de ahí nos vamos a análisis de escenarios. ¿Correcto? Análisis de escenarios. Hacemos clic en análisis de escenarios y nos va a aparecer el administrador de escenarios. Esto de acá. En este administrador de escenarios, obviamente está en blanco el administrador. Vamos a colocar un escenario. ¿Qué es un escenario? Un escenario es un contexto situacional en el cual se desarrollan valores expresos para variables definidas. Es un escenario. Es decir, ¿en qué contexto, cuál es la característica en la que la variable que yo estoy determinando tendría un valor expreso, una cantidad específica? El resultado de esa variable, el resultado, viene a ser mi escenario. Entonces yo puedo encontrar diferentes tipos de escenarios con diferentes respuestas, obviamente, ¿no? Cada escenario, el cambio que lo que voy a hacer va a ser valor de input y la respuesta a ese escenario tendrá que ser un valor de output. Entonces vamos a hacer el primer escenario y vamos a ponerle agregar. Y aquí le ponemos el nombre del escenario. Vamos a suponer que el nombre del escenario es un nombre, escenario, le vamos a poner optimista. Celdas cambiantes. Las celdas cambiantes son estas celdas de acá. Todas estas celdas. Es decir, voy a cambiar los valores a estas celdas de acá. Esas son las celdas que voy a cambiar. Bien, y después ponemos algún comentario, como quién lo ha creado, con qué propósito, cuáles son algunas situaciones alternas sobre ese escenario, cuáles son las implicancias de ese escenario, las condiciones del escenario, un comentario técnico cualquiera, ¿no? Y luego vamos a aceptar. Este escenario es mejor que se llame escenario normal, a ver, escenario no optimiza sino un escenario normal.
esos son los datos con los que ha venido, ¿no? Un escenario normal. Los datos de un escenario normal, por defecto, se ponen los datos que tengo actualmente en la hoja de cálculo. Este es un escenario normal con esos datos. De manera que ya no voy a rectificar o cambiar esos valores porque son los datos con los que viene la hoja de cálculo. Es un escenario normal. Puedo aceptar el escenario. Creo un nuevo escenario. Ahora sí le voy a poner un escenario optimista. Un escenario optimista. Y en el escenario optimista, ahora sí, voy a ponerle valores optimistas, ¿no? Digamos que vamos a poner acá el número de camisas a producir, 120. El segundo es precio de la tela, optimista, 8 soles, 8 dólares. Después tenemos cantidad de tela por camisa, 0.8. Y después tenemos, el otro es el 4, es material auxiliar, no, perdón, precio de electricidad, vamos a poner punto 4. Después tenemos material por camisa, 2 dólares, le ponemos 1.5. Después tenemos suministro de mantenimiento, 350. Después tenemos alquiler de la planta, le ponemos 800. Después tenemos mano de obra directa, ponemos 4. Después tenemos mano de obra indirecta, 80. Y por último, supervisor 150, 140. Ya está. Ya tenemos el escenario, entonces, optimista. Y luego vamos a hacer un escenario pesimista. En el escenario pesimista, el número de camisas a producir, vamos a suponer 70. El precio de la tela, 15. La cantidad de tela a consumir, 1.5. El precio de la electricidad, 0.9. El material por camisa, 3. Suministro de mantenimiento, 750. Alquiler de la planta, 2.500. Mano de obra directa, 8. Mano de obra indirecta, 180. Y el supervisor, 250. Esa es la parte, digamos, pesimista, ¿no? Entonces, si vamos a un tema normal acá, hacemos normal, y podemos poner más escenarios, ¿no? Podemos mostrar, fíjate cómo cambian estos valores. Si pongo mostrar, ¿cambiarán los valores? No cambian los valores porque es un escenario normal por defecto. No cambian ningún valor. Pero cuando pongo un escenario optimista, chequea los valores. Acaban de cambiar los valores. ¿Correcto? Y si pongo un escenario pesimista, pongo mostrar, en el escenario pesimista como que no funca. Ponen valores muy negativos, ¿no es cierto? Entonces ha salido fuera un overflow, ha salido fuera, digamos, del cálculo, el escenario pesimista. No es posible un escenario pesimista, eso significa, ¿no? Entonces yo genero los escenarios en función al cambio de los valores de las variables que yo tengo de input, y las variables que cambiarán serán las variables de output o las variables de salida, ¿no? Y de esa forma estoy generando el escenario. Entonces, aquí estos son escenarios obviamente académicos, porque es un escenario pesimista, optimista, normal, pero yo puedo generar escenarios, por ejemplo, cada vez que tengo un financiamiento, ¿no? Escenario con el banco de crédito, escenario con el banco interbanco, escenario con el banco, escenario sin financiamiento, escenario con financiamiento, escenario con 2.33 de apalancamiento, escenario con joint venture, escenario con, no sé, alianza estratégica, escenario sin alianza estratégica.
escenario para penetración de mercado para Chimbote, escenario para Trujillo, y así. Entonces, cambio las variables en función al contexto situacional en el cual se va a desarrollar un emprendimiento con el propósito de hacer esos cambios de manera rápida. Tan es así que acá tengo una forma mucho más rápida de poder hacerlo, haciendo doble clic, ¿no? Hago doble clic acá, ya tengo el escenario normal, el optimista, y tengo el cambio inmediatamente. Acá tengo un valor que sale en el escenario pesimista que le he puesto 1.5 y ha debido ser 1,5. Tengo que revisar entonces ese escenario. Entonces acá puedo poner, modificar, y donde dice 1.5 he debido poner 1,5, por eso sale overflow quizás. Pongo aceptar y pongo mostrar el pesimista. Ahora sí sale un valor. Entonces tenemos acá escenario normal, escenario optimista y escenario pesimista. Ya está. En el escenario pesimista obviamente los costos son mucho más altos que en el escenario optimista, que son mucho más bajos, ¿no? Entonces con esto tenemos ya una administración de escenarios. Si yo quisiera esta administración de escenarios generarle un informe, hago un resumen. Este resumen tengo que definir las celdas de resultados. ¿Cuáles van a ser las celdas de resultados? Yo quiero poner como celdas de resultados, vamos a poner estas orden. Esas nada más. Muy bien, ¿hago un resumen o hago un informe en tabla dinámica con escenarios? No, solamente un resumen. Hago aceptar y me ha generado el resumen. De tal manera que tengo acá, dependiendo de la cantidad de escenarios, tengo los valores correspondientes, la cantidad de escenarios que tenga. Ya está diagramado inclusive para poder imprimir. Que dependiendo de la cantidad de escenarios, tengo los valores correspondientes y tengo los resultados correspondientes también. Entonces, de esta manera, el gerente financiero se le ve facilitado tremendamente su trabajo porque tiene ya un informe que puede trabajarlo tal cual directamente, ya está listo para imprimir, está listo para copiar y pegar, está listo para incrustar, etc. Y viene de una información y datos fidedignos del cálculo que está haciendo, ¿no? Podemos reemplazar también estas variables por valores, de tal manera que no salgan acá las celdas, sino salga el nombre de la celda, también lo podemos hacer. En este momento no lo he hecho, pero se puede reemplazar la celda por el nombre de la celda. Eso significa de que en este reporte de resumen de escenarios salga el nombre de la variable que se está involucrando en el escenario, ¿no? Vamos a ver esta hoja de cálculo acá, vamos a hacer uso de esta hoja de cálculo para ver esto. A ver. Hay una función financiera que se llama pago, que es una anualidad, se llama pago, que es el cálculo de la cuota sobre un préstamo, ¿no? Esa es la función pago. Si el préstamo fuera 50.000, la tasa fuera 1.5%, y la cantidad de meses fuera 36 meses, ¿cuánto es la cuota? A ver, vamos a ponerlo así. El préstamo va a ser 50.000, la tasa va a ser 1.5% mensual y los meses son 36 meses. Yo quiero saber cuánto voy a pagar sobre esos 50.000 cuotas. Entonces utilizo la función pago.
luego el número de periodos, y luego el valor actual, que son los 50.000. Como la función pago es una función de egresos, va a salir negativo. Entonces tengo que ponerle negativo al préstamo para que sea menos por menos da más. Le pongo negativo al préstamo y ya, ahora sí me puede salir positivo. Ya está. Entonces son 1807.62. Eso es lo que tengo que pagar mensualmente a los 36 meses para cubrir, digamos, estos 50.000 a una tasa de 1.5% mensual. ¿No es cierto? De repente es una tasa efectiva. Bien, pero resulta que yo necesito los 50.000, pero no puedo pagar una cuota de 1.800, sino una cuota de 1.700. ¿Correcto? 1.700 nomás puedo pagar. Pero me sale una cuota de 1.800. Entonces la idea es cambiar el préstamo. ¿El préstamo tiene que ser más o menos? Obviamente menos, ¿no es cierto? Menos. ¿Pero qué tanto menos? A ver, de repente 45.000, 1.600 más 48.000, 1.735 me pasé, 47.500, 1.717, un poquito menos, ¿no? Y tendría que ir tanteando. Hay una función mucho más rápida que se llama buscar objetivo, que te puede dar la solución rápidamente con buscar objetivo. Entonces, vamos a usar buscar objetivo. Nos vamos a datos, de datos nos vamos a ir a análisis y de ahí nos vamos a buscar objetivo. Y en buscar objetivo vamos a definir la celda, esta celda, quiero que sea no 1.800 sino con el valor 1.700. Para cambiar la celda que quiero cambiar es la celda préstamo. Es decir, con cuánto de préstamo sale una cuota exacta de 1.700. Luego aceptar. Ajá. 1.700 de cuota hace 47.023.16 de préstamo. Entonces tengo rápidamente una solución. Lo que hace buscar objetivo es reemplazar un valor que está en el otro monomio, en la otra parte de la ecuación, mejor dicho, despejar una función, despejar una variable. Despeja la variable y te da el valor. Eso es lo que hace buscar objetivo. Resulta que dices, mira, yo puedo pagar 1.700, pero necesito siempre los 50. Ah, correcto. Acá siempre tiene que haber 50.000. Entonces tendría que variar la cantidad de meses. Más meses para poder pagar. Muy bien. Buscar objetivo nuevamente. Este valor tiene que ser 1.700. Y este valor hay que cambiar ahora. La cantidad de meses. Entonces, definir la celda como 1.700 para cambiar la cantidad de meses. Aceptar. Muy bien, entonces tiene que ser 39 meses. 39.08, estamos hablando de son 39 meses y 2 días, ¿no es cierto? Ajustamos el tema del pago de cuotas calendarizada y eso se arregla, no hay problema. Además, todos los meses no tienen 30 días. Entonces, con 39 meses, no con 36, sino con 39 meses, yo puedo pagar los 50.000 a esa tasa, con la cuota de 1.700. Entonces, tenemos ya cómo trabajar de forma directa y rápida un despeje de una variable, ¿no? Y el gerente financiero a esto va a trabajar como ventaja competitiva porque va a ser un trabajo mucho más rápido, ¿no? Suponiendo que ya no sabes que 36 meses, porque el mes 37 ya no tengo proyecto, tiene que ser 36 meses nada más. Bueno, modificamos la tasa entonces, modificamos la tasa. Buscar objetivo, eso tiene que ser 1.700. Y ahora voy a cambiar la tasa. ¿Con cuánto de tasa me darían los 1.700? Listo. Si es posible bajar una tasa de 1.5 a 1.14, si hay autonomía
economía, en ese crédito, entonces podemos hacer el negocio en función a esa dinámica, a la dinámica del negocio. Eso es clave, ¿no? Vamos a tocar el tercer punto, que es un punto importante, dice, lo voy a leer tal cual, dice: mayor apalancamiento financiero implica mayor riesgo financiero. Obviamente, si es que yo me estoy apalancando, significa que yo estoy debiendo cada vez más de lo que yo puedo responder legalmente. En el tema de mercado hay una cuestión subjetiva que me indica que mi producto es aceptado o mi servicio es aceptado por el mercado, tiene una buena rotación, tiene un buen posicionamiento, y esas variables subjetivas, mediante una metodología que yo escojo cuál, la objetivizo y la hago numérica y me dice que puedo responder. Pero así trabajan, digamos, las personas que hacen negocios en los bancos, sectoristas, gerentes de crédito, etc. Pero realmente lo que legalmente yo puedo responder es 1, pero me están dando 3. Cuando esto supera la expectativa subjetiva, comienza lo que se llama el sobreendeudamiento. Ya eso es un tema no peligroso, sino letal, ¿no? Entonces, tenemos que tener clarísimo que cuando el apalancamiento comienza a incrementarse, obviamente que el riesgo financiero también se comienza a incrementar. Si el apalancamiento se incrementa y el riesgo se incrementa, va a ser para poder maximizar o minimizar. La política de endeudamiento también es algo importante que el gerente financiero tiene que diagramar, ¿no? Por ejemplo, la concatenación de los servicios de deuda tiene que estar en función al nivel operativo que tiene la empresa. No nos tenemos que basar, por ejemplo, en otros ingresos, sino en los niveles de operación. El nivel de operación, lo que sabemos hacer, eso es parte del negocio, y el endeudamiento tiene que venir por lo que sabemos hacer. Por ejemplo, no basarnos en que tenemos ahí algunos activos que tenemos que quemar y de ahí va a venir el dinero, por ejemplo. El dinero tiene que venir de la actividad económica per se. Esa debe ser más o menos la idea fundamental o fija, ¿no? Es que no por ejemplo, bueno, vamos a tener plata porque vamos a vender una camioneta. ¿Cuántas tenemos? 4, con 3 es suficiente, hay que vender una. Y con eso tenemos plata, ¿no? Eso es apagar un incendio. Pero lo cierto es que el nivel de endeudamiento tiene que venir como respuesta del nivel de producción que yo tenga y ventas. Entonces, conforme yo esté generando actividad productiva, hago y vendo, hago y vendo, hago y vendo, de eso tiene que venir la decisión del servicio de deuda. Y obviamente, el contrato de crédito que yo tenga de mi proveedor o operativo, mi proveedor financiero, etcétera, tiene que estar justamente pues la tasa de costo también se incrementa, ¿correcto? El dinero comienza a costar más caro, es más escaso, en menos plazo, menos tiempo, mayor tasa y peores condiciones que las que tenía antes. Eso incrementa el riesgo financiero. Ahora, nosotros siempre decimos riesgo financiero, se incrementa el riesgo, baja el riesgo, se incrementa el riesgo, pero ¿qué tanto? Ese es trabajo del gerente financiero. El gerente financiero no puede decir solamente con esto se incrementa el riesgo financiero, no. Él tiene que decir, está obligado a decir, con esto se incrementa 2.58 el riesgo financiero y con esto quedaríamos con un riesgo financiero de 7.34. Esa es la expresión idiomática en una reunión de directorio de un gerente financiero. Sería una falacia si él dice, por ejemplo, y con esto me parece que el riesgo financiero va a subir. Ese no es un gerente financiero, está amargando a un gerente financiero, ¿correcto? El gerente financiero tiene que tener clarísimo todos los procesos de operación que tiene su negocio. Y en cada eslabón del proceso operativo tiene que calcular cuánto es el riesgo, tanto operativo como financiero. Riesgo operativo que está involucrando las personas, los activos y bienes de capital provenientes de una inversión con el propósito de hacer producto terminado. Y el riesgo financiero como la cantidad de pérdida que yo
costo financiero que yo podría obtener en función a la falla de algunas cosas operativas que estén involucrando un desembolso de dinero, tanto de préstamo como de terceros como propio. Entonces, cada vez que nosotros vemos los eslabones de la cadena de producción de mi negocio, en cada eslabón tengo que tener un número porcentual que, sumado algebraicamente, me da el riesgo del negocio. ¿Quién hace esa chamba? El gerente financiero, justamente, hace ese trabajo. El gerente de operaciones le tendrá que dar, o el gerente general le tendrá que dar la información necesaria para que él haga su trabajo, pero el cálculo del riesgo financiero del negocio, ese número lo pone el gerente financiero y se responsabiliza por ese número, ¿correcto? De manera que ahora, por ejemplo, cada vez se encuentra menos mal, a gerentes financieros que no sepan cómo calcular el riesgo. Cada vez hay menos mal. Pero antes no, decía la tarjeta gerente financiero y no sabía que era un valor actual neto, ¿no? Ahora no. ¿Por qué? Por la competencia. La competencia es tan ardua actualmente y hay tanta vulnerabilidad en los negocios que necesitamos capacitarnos permanentemente. Es una necesidad, ya no es un lujo, es una necesidad. Entonces el gerente financiero en la política de endeudamiento, lo primero que tiene que calcular es cuánto es la tasa porcentual del riesgo financiero que tiene el negocio producto del apalancamiento financiero de la empresa. Y luego de esto viene esta presentación que nadie entiende por qué está esa presentación así, pero lo que se trata de explicar es lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que alguna persona se queda con su carro botado por ahí porque se le desinfla una llanta, ¿no? No sé, de repente pisó un clavito o algo, no sé, en la carretera, una aleta de tiburón, no sé. La cosa es que se le bajó la llanta, ¿no? Entonces, para poder reponer esa llanta, nosotros tenemos varias posibilidades con herramientas, ¿no? Mira, tenemos este grupo de herramientas que, si tú ves, con este grupo de herramientas nosotros podemos sacar esta llanta y reemplazar con la llanta repuesto, ¿no? Por último, este grupo de herramientas, que es de mayor precisión, también se podría utilizar para poder cambiar esta llanta. En un cajón de herramientas como este, que puedes tener cosas hasta de zapatero, ¿no? Que necesitas tú de repente una llave más fuerte, no una herramienta de zapatero para poder sacar una llanta. Pero en una emergencia también podrías utilizar estas herramientas para poder sacar la llanta. Te vas a demorar un poco de repente, ¿no? Pero si no tienes nada de eso, puedes escoger un grupo de herramientas de este tipo, de mano, de bolsillo, de mecánico pero de bolsillo, y también con un poco más de esfuerzo, un poco más de tiempo, con esto también